Tras su paso por los cines de Madrid, llega a las pantallas de Cinear La Maldición del Guapo, protagonizada por Gonzalo de Castro y Juan Grandinetti, quien desde febrero está instalado en España. Juan, muy buenas tardes, Marcelo Castiglioni te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad que acá en Madrid, en el último tramo del calor, así que bueno, a la espera de que ya bajen un poquito las temperaturas porque se está haciendo un poco pesado. Pero muy bien, la verdad, muy bien. Un sueño cumplido, porque te pudiste dar el gusto en algún punto de que la peli, de verte en la pantalla grande, de verte realmente en el cine. Sí, en todo este contexto, sobre todo. Bueno, en un principio la peli se iba a estrenar en el Festival de Málaga, que obviamente con todo esto de la pandemia se suspendió, entonces se fue como atrasando y estirando la fecha de estreno y bien también viendo la modalidad en cómo estrenarlo, dónde estrenarla. Y bueno, finalmente se estrenó en los cines acá, y esto que bien decís, de que en este contexto parecía algo como imposible, por lo menos pudimos ver la película, bueno, en una pantalla grande, en una sala de cine. ¿Hubo alfombra Así que roja? no, había muy poca gente porque, bueno, era todo con los nuevos protocolos, Ajá. entonces la cantidad o el cupo de la gente era muy limitado, todas esas cosas que aglomeran gente, en este caso fueron dejadas de lado bueno, para que pueda llevarse a cabo la proyección de la película y poco más. Yo recuerdo que la última vez un poco que te vimos en la pantalla grande acá en Argentina fue en marzo cuando se estrenó Ni Héroe ni Traidor, donde personificabas a Matías. Bueno, Ujú. de Matías a Jorge, contanos un poco cómo es Jorge, este nuevo personaje que es el que encarás en La Maldición. Bueno, Jorge es un chico que trabaja en una joyería, que tiene una relación difícil con el padre, un padre que se dedicaba a las estafas en Argentina. Jorge nace en Argentina y al poco tiempo su padre entra en cana y entonces se viene para Madrid con su madre. Y bueno, lo que recuerda Jorge de su infancia y de su vínculo con el padre es esto, como la prioridad del padre que era, que era todo el mundo este de estafas por delante de su familia. Por lo menos esto es lo que interpreta Jorge. Y bueno, lo que cuenta la película ya es un Jorge más adulto, que ya más consciente de toda su infancia y de todo lo que su padre es. Y bueno, una persona que lucha para alejarse de todo ese mundo que tanto daño le hizo a través de su padre. Y a partir de un infortunio que ocurre en la joyería, se ve obligado a acudir al padre para que lo ayude. Y a partir de ahí vemos como cada uno va encarando de nuevo ese vínculo tan accidentado y tan distante que, que tuvo en esta infancia de Jorge. El padre de Jorge es Humberto, que está protagonizado por el actor Gonzalo de Castro, y estaba pensando, recién lo decías, que cuanto a veces, que por esta difícil vínculo que han tenido en esa relación de padre e hijo, hay algo contradictorio, sentí, al menos que tiene tu personaje, ya que cuanto más busca alejarse, más se acerca, ¿verdad? Hay algo como un juego ahí, ¿puede ser? Sí, sí, a ver, es como que si bien todo este mundo que tiene Jorge, que cree que el padre priorizó y que terminó creando esta distancia entre ellos dos, eh, es el escudo que usa a lo largo de toda la película para no acercarse a él y para no, como bien decís, esto, al alejarse, al mismo tiempo hay una contradicción muy grande que él siente, que es como, bueno, si a mi padre lo perdí por tanto tiempo, ¿por qué elijo seguir perdiéndolo o seguir manteniendo esta distancia? A lo mejor es cuestión bueno, de dejar todo atrás y también de encarar este vínculo, esta nueva relación a partir bueno, de otros conceptos ya concebidos por Jorge, una persona adulta que ya tiene una opinión formada, un criterio. Y entonces, si bien me parece que lo que él muestra es una distancia con el padre, por dentro tiene
como eso, como si fuese un volcán en erupción que a gritos le pide recuperar a ese padre que tanto sintió en falta. Tan ausente, a gritos pide un abrazo tan necesario un poco en estos días. Sí, sí, total, total, total. Todo codo con Este, codo. sí, y todo fluye, tiene mucha calidez, digamos, y resulta muy creíble en todo momento lo que es la historia. ¿Cómo fue el trabajo que tuviste con Gonzalo para poder ahondar en este vínculo y que se viera de esta forma tan natural en la pantalla? Y la verdad es que desde el primer momento que nos conocimos que todo empezó a fluir de esa manera. Eh, Enseguida nos dimos cuenta que manejábamos el mismo código, que teníamos el mismo humor, que nos interpretábamos enseguida. Y eso fue un alivio y una tranquilidad por parte de los dos a la hora bueno, tener que crear un vínculo tan, tan distante o difícil, por lo menos la manera en la que se muestra en momentos de la peli o en la mayoría, pero que bueno, que para poder crear esa distancia tiene que haber una complicidad. Entonces, fue un alivio y de verdad que fue una sensación de decir, bueno, ya hay un trabajo grande, muy ganado a partir de esto. Y después, bueno, era fluir en las escenas y también incorporar lo que el director nos pedía. Pero bueno, el hecho de poder confiar tan a ciegas en un compañero a lo largo de toda una película te libera de preocupaciones que a veces no digo que tengan que estar, pero cuando no están es mucho mejor. Me contaron que la clave un poco para que todo eso fluya es que siempre haya un plato de pastas en ese primer encuentro. ¿Cuánto hay de cierto? Sí, es verdad. No sé quién te lo habrá contado, pero es verdad, sí, sí, sí. Sí, nos fuimos ahí a la esquina, porque yo había ido varias veces antes de conocer a Gonzalo a juntarme con Beda, y bueno, además de que era un restaurante italiano que estaba en la esquina de la productora, era un restaurante que al director le gustaba mucho, entonces enseguida nos lo hizo conocer, y como bien decís, sí, alrededor de unos platos de pasta fue que ese vínculo empezó a encaminarse. Bueno, hablamos recién un poco de Gonzalo, metimos a Veda, el director de la peli, sí, que mueve un poco los hilos de toda esta historia. Y, a ver, contanos un poco más acerca de lo que es trabajar bajo las órdenes de él, ¿no? Uno como actor, ¿cómo es dirigido por un director que tiene tanta experiencia y además de eso ha trabajado él en infinidad de guiones a lo largo de su vida? Sí, a mí cuando me llegó el guión de entrada fue como un entusiasmo y una sensación muy grata de querer hacer esta película, de querer encarnar ese personaje, un guión en el que yo veía que estaba todo muy claro, que mi personaje estaba muy definido, eh, y, y bueno, a partir de ahí todo lo que, digamos, ese punto de partida estaba ya eh, ganado, y a partir de ahí lo que faltaba era esto, conocerlo a Veda, conocer al resto del elenco, al resto del equipo. Y bueno, fue una sensación también muy cálida al conocerlo a Veda enseguida, y a la hora de trabajar también, una persona abierta a escuchar lo que uno le propone, y también, bueno, un poco esta virtud que tiene él de guionista, que había momentos en los que no terminaban, porque él venía a lo mejor día a día con una nueva separata, con una corrección de la escena que íbamos a rodar ese día, con agregados, con cosas que omitía. Entonces, el trabajo nunca se terminaba de hacer hasta en set mismo. No, obviamente a la hora de filmarlo, pero no hablo de filmarlo y de rodar la escena, sino a nivel de guión también y de texto, se terminaba de definir eso casi que día a día. A medida que iba avanzando el rodaje, Beda iba reescribiendo varias escenas. Entonces fue una experiencia para mí también muy nueva en ese aspecto, y, y bueno, con un equipo que también me encontré que enseguida me hizo sentir muy, muy cómodo, que no era una preocupación que yo tenía, pero sí una ocupación de tratar de sentirme lo más a gusto posible para obviamente poder rendir de la mejor manera, y en ese sentido el equipo entero
la verdad es que fue un placer y mucha gente que gracias a esta profesión que a veces te deja gente para la vida más allá del trabajo. Y bueno, así fue que hoy en día me mantengo muchas amistades. Totalmente. Recién te escuchaba y si te entendí bien, era como que había una reescritura viva prácticamente de ese guión en un poco en el mismo set. Entonces, había un lineamiento del personaje, pero después se alimentaba. ¿Es un poco así? ¿Entendí bien? Sí, sí, a ver, siguiendo la línea de cada uno de los personajes, había cosas que de repente aparecían nuevas el mismo día y bueno, era incorporarlas y hacerlas de la mejor manera. Claro, de ahí un poco tanta frescura, precisamente. La pregunta del millón, ¿quién es el más guapo del film? A qué te referís? De belleza o de guapo de guapo, de guapesa? A ver, tirá entonces vos un... No, no, no sé. Probablemente gente que no se ve en la película. Digo, porque la película la hace mucha gente y sería injusto decir que es alguien que solo aparece en la cámara porque había mucha más gente. Así que no sé, no te voy a responder esa pregunta porque no la tengo la respuesta. Juan, por otra parte, fuiste convocado para la nueva temporada de Los Hombres de Paco. ¿Qué nos puedes saber, Sí. Robert, tu personaje? No mucho, la verdad. Te tengo que pedir disculpas, pero no te puedo adelantar mucho. Vaya. No se puede contar Bueno, mucho todavía porque estamos dale. en proceso de rodaje. También es algo que genera mucha expectativa para la gente de acá, porque fue una serie con mucho éxito durante muchos años, que después ¿La de habías 10 años visto? vuelve. Eh, bueno, no sé si recordás que la pasaban por la televisión pública. Yo me acuerdo de haber visto sobre todo avances, porque bueno, en ese momento la televisión pública, si mal no recuerdo, era la que pasaba al fútbol, entonces eh, también en el medio había muchos avances y algún que otro capítulo yo había visto, pero a partir de esto es que me puse a ver más capítulos un poco sueltos, la verdad, porque son 10 temporadas eh, de capítulos de 1 hora y media y la verdad es que no, a lo mejor debería haberlo hecho, pero no me senté a ver todas las temporadas. Eh, y bueno, como tiene todo esto alrededor y como genera tanta expectativa para los fanáticos de acá y la gente que lo siguió, eh, hay mucho cuidado a la hora también de adelantar qué es lo que va pasando. Sí te puedo contar que es un agente del CNI eh, que, que es parte del equipo de Paco Ujú. y de Mariano, que son los dos, digamos, que llevan adelante este equipo. O bueno, o los dos que vienen de las temporadas anteriores, de la dupla. Desde hace unos años hay todo un boom de series españolas realmente que se está viendo, donde explotó un poco con diferentes producciones, como fue La Casa de Papel, y una participación también que viene incorporando a diferentes argentinos, ¿no? En este ida y vuelta, en este intercambio. Así que creo que en algún punto debes sentirte todo un privilegiado de poder llegar a ser parte también, ¿no? A ser protagonista de este boom que se viene dando, ¿verdad? Sí, sí, yo la verdad que siempre que ocurra alguna película o que ocurre así, una película en coproducción, es un placer, digo, nos unen un montón de cosas a tanto España como Argentina a nivel cinematográfico. Eh, Hay como una admiración mutua en la que siempre que te cruzas con alguien, bueno, que me pasó en el rodaje de La Maldición del Guapo, que hay como unas ganas de aprender de los otros constantemente, y me parece que eso enriquece mucho los proyectos, digo, ya sea de cine, ya sea de alguna serie o lo que fuere. Eh, y sí, la verdad es que yo estoy muy contento, me siento un privilegiado, sobre todo en este contexto en el que eh, hace tan poco tiempo que estoy acá y con todo el contexto de la pandemia y saber, o por lo menos imaginarse lo difícil que iba a ser
que todo vuelva a marchar sobre ruedas, y la verdad que ya estar trabajando, sí, soy consciente del privilegio y nada, y estoy la verdad que muy contento de poder tener la oportunidad y ahora ocupado por estar a la altura y por tratar de seguir generando una cadena de trabajo, que bueno, que es lo necesario para también en este momento poder instalarme acá, que estoy así recién llegado y bueno, y lo que venga va a ser visto con buenos ojos también. Hacia eso vas entonces. Bueno, Juan Grandinetti es quien dice esto y realmente nos pone muy contentos poder estar compartiendo esta charla, estas impresiones y además toda esta expectativa y este gran futuro donde se vislumbra un trabajo provechoso que tenés por delante ahí en Madrid con esto que recién nos estabas adelantando, por ejemplo, de cómo seguir, de cómo sigue en sí tu año, ¿verdad? Sí, sí. La verdad que con esto, bueno, el año, bueno, me va a tener, el resto del año me va a tener, por suerte, trabajando en esto que te contaba, en Los Hombres de Paco. Y bueno, también disfrutar un poco de la familia, esto que te contaba antes, yo tengo familia en Barcelona, entonces también la decisión de venirme para acá no fue solo venir a probar algo nuevo laboralmente, sino también estar un poco más cerca de la familia y poder aprovecharla. Juan Grandinetti charló con nosotros. Muchas gracias, Juan, por este espacio, por tus palabras y por compartir en sí tu experiencia actual. Gracias a vos, Marcelo. Un abrazo grande para todos los que estén escuchando y bueno, hasta la próxima.